En 1546, a sus 35 años, a orillas de su sueño, en el río que le daría fama, en brazos de su esposa, murió Francisco de Orellana. Esta fue su aventura. Empecemos. La información que aquí se proporciona está basada en el libro de la editorial Miraguano Ediciones con título Gaspar de Carvajal, la expedición de Francisco de Orellana al Amazonas. La edición es de Ángel Luis Encinas Moral, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. El libro principalmente aborda dicha expedición en base a la narración realizada por uno de sus integrantes, Fray Gaspar de Carvajal. Para contextualizar, se hace un resumen de las vidas de sus protagonistas y de los acontecimientos previos y posteriores a dicha expedición. Cualquier amante de la historia, cualquier persona mínimamente curiosa e incluso aquellos aficionados a los cuentos de aventuras, disfrutará enormemente este libro. No son solo datos históricos lo que de él se puede extraer, sino que gracias a facilitarnos la redacción original de Fray Gaspar de Carvajal, es posible trasladarnos a aquella época y atisbar los esfuerzos y sufrimientos de aquellos expedicionarios, así también como los que provocaron, bien por medrar en una sociedad de estamentos, la archiconocida trinidad de nobleza, clero, pueblo, en una época de transición de la mentalidad medieval a la mentalidad moderna, o bien por la pura necesidad de supervivencia. Además, podemos casi palpar el impacto que supuso el encuentro entre culturas muy diferentes y alejadas en su desarrollo. Los intercambios, la violencia, la capacidad de adaptación, etc. En resumidas cuentas, la expedición de Orellana es un microuniverso dentro de la propia historia a la que da luz Fray Gaspar de Carvajal, y por consiguiente este libro. Si vamos más allá del propio texto, aparte de la increíble aventura que fue, podemos disfrutar conociendo la disrupción que supuso este encuentro entre civilizaciones que haría el mundo un poquito más grande y hoy es una parte de nosotros mismos. De la redacción de Fray Gaspar de Carvajal se deduce que Orellana era un líder valiente, decidido y carismático, capaz de tomar decisiones difíciles en momentos de crisis y con tendencia a creer y confiar en las personas. Gracias a su resistencia física y mental, y también a su flexibilidad ante las situaciones, fue capaz de guiar a sus hombres por un territorio hostil e inexplorado. Por otro lado, lo que se deduce de Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador del Perú, Francisco Pizarro, y primo a su vez de Francisco de Orellana, es que era una persona firme y terca, a quien no le preocupaba tanto las necesidades y condiciones de sus hombres. Se le percibe ambicioso y en algunos casos temerario e iracundo ante resultados negativos. Finalmente, Fray Gaspar de Carvajal se entiende como un hombre de fe, humilde y preocupado por cuestiones éticas y morales, el cual hizo suya la misión de documentar todo aquello, y a quien debemos la mayor parte de la información que de esta aventura se tiene. También, por todas las penurias y las heridas sufridas durante la expedición, debió de ser un hombre de coraje y gran resistencia. Ahora sí, viajemos al pasado y disfrutemos de la epopeya por el Amazonas. El 1 de diciembre de 1540, Gonzalo Pizarro tomó posesión de la gobernación de Quito,
La Culata y Puerto Viejo, hoy Ecuador. Gonzalo era un hombre ambicioso, por lo que desde el primer momento su mirada estaba puesta al oriente de aquellas latitudes, donde se suponían tierras muy ricas dominadas por antiguos caciques. Estas tan maravillosas provincias eran conocidas por los españoles como El Dorado y La Canela. Así pues, de inmediato, comenzó con los preparativos de una gran expedición que tuviese la capacidad de aventurarse hacia aquellos lugares desconocidos, con el objetivo de encontrar el país de la canela. El 21 de febrero se habían enrolado 220 españoles, muchos si tenemos en cuenta los pocos que aún había por aquellos tiempos en aquellas zonas. 4.000 prisioneros indios, caballos, ballestas, arcabuces y munición, llamas como bestias de carga, más de 2.000 cerdos y unos cuantos perros. Sin duda, una gran compañía que esperaba obtener grandes beneficios. A finales de dicho mes de febrero parte la expedición, y desde el primer momento las cosas no fueron sencillas. El terreno era difícil, y pasaron grandes fatigas al cruzar las sierras y los densos bosques, los caudalosos ríos y las regiones tan ásperas nunca exploradas. Con el objetivo de descansar y recobrar fuerzas, Gonzalo determinó sentar el real en Zumaco, a 30 leguas de Quito. A principios de febrero, Orellana, que también era un hombre ambicioso, se encontraba en Guayaquil organizando los títulos con los que creía poder obtener de la corte una gobernación, cosa que estimaba merecer tras tantos años de servicios prestados al rey en aquel nuevo mundo descubierto por Colón. En paralelo, también estaba organizando los preparativos para unirse a la expedición que sabía que estaba preparando Gonzalo Pizarro. En vistas de que faltaba material, el mismo Orellana llegó a poner 40.000 pesos de su propio bolsillo. Algunos dicen que hasta más. Pero todo esfuerzo fue infructuoso, y cuando llegó a Quito con su compañía, Pizarro ya había partido. A pesar de las advertencias de los vecinos de la zona, Orellana, que no era hombre inclinado a rendirse, partió al mando de 23 hombres con el fin de alcanzar la expedición. No hizo falta mucho tiempo para que se diese cuenta de que las advertencias no eran infundadas. Las acometidas de los nativos, las pocas provisiones con las que comenzaron el viaje y las pocas zonas donde proveerse de alimentos los llevaron al borde de la extenuación. Como medida desesperada, Orellana envió a uno de los hombres en busca de la expedición, para que así pudiese dar la voz de alarma y que les auxiliasen. Al enterarse Gonzalo de la situación en la que se encontraba Orellana, envió a un tal Sancho de Carvajal en su ayuda, que, al encontrarlos, los guió hasta el Real.